Bien, entonces con esta parte es donde yo empiezo a concentrar los datos. Fíjate cómo va la relación que aquí colocamos, ¿eh? Y entonces aquí viene el primer reto, que es entender cómo es que las bases se construyen. Yo voy a tener, a partir de este instrumento que he empezado a construir, una serie de preguntas que obviamente se están apegando a una teoría y a un constructo que yo estoy diseñando. Entonces, yo como constructor de pruebas estoy pensando en esta respuesta ideal o esperada que espero de los sujetos, para que a partir de esa respuesta ideal yo pueda decir, esta respuesta tiene que ser así, porque ese sería un pensamiento, una conducta que comprueba mi constructo, ¿no? Entonces, fíjate, no estoy usando la palabra correcto o incorrecto, porque aquí no vamos a hablar de si el instrumento está bien o mal, o si el sujeto pasa o reprueba. Ese lenguaje aquí no lo podemos utilizar porque no me ayuda al proceso. Entonces, ¿qué vamos a usar? Usamos la palabra coincidencia con mi plantilla de respuesta o mi plantilla de calificación. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate, el sujeto 1, en la primera respuesta de esta primera escala, cuando tiene el valor de 1, quiere decir que está contestando de forma tal que coincide con lo que yo espero que los sujetos respondan. Por ejemplo, si yo en esta primera pregunta digo, las personas organizan sus espacios de trabajo para iniciar sus estudios. Si la respuesta que yo espero es que me digan sí, sí lo hago, el sujeto 1 me contestó sí, sí lo hago. Hay una coincidencia. Pero si el sujeto me pone no, no lo hago, y yo esperaba que me dijera que sí lo hace, hay una discrepancia entre la respuesta que él me da y lo que yo espero que responda. Cuando hay discrepancia es cuando en esta base de datos ustedes van a ver estos valores como ceros. Y cuando hay coincidencias es cuando yo voy a ver que las respuestas son unos, ¿no? Entonces, a partir de este punto, yo empiezo a entender la forma de capturar o como decimos algunos, codificar los datos, digamos, de mi prueba. Entonces, bajo esta línea yo empiezo a ver, mira, el sujeto 1, el reactivo 1, si hay coincidencia de cómo responde con lo que yo espero que responda. En la 13 también hay coincidencia, en la 25, 37, así hasta la 109, ¿no? Este sujeto tiene una coincidencia. Prácticamente todas sus respuestas coinciden con lo que yo espero, pero solamente su sujeto. Me falta ver qué pasa con los demás sujetos que tienen o que están conformando esta base de datos. Y de aquí es donde yo puedo empezar a ver, pues, como una tendencia de respuesta o un comportamiento de respuesta, ¿no? Ahora bien, vamos a ver que vamos a tener en este caso una escala, así se llama la organización del estudio, que se va a componer de estos reactivos. Estos reactivos van ahora sí que en forma, digamos, salteada. Y obviamente estos reactivos tienen una estructura teórica y tienen preguntas muy establecidas. Quienes ya accedieron al material ya pudieron leer el tipo de preguntas y quienes no, vamos a verlo de forma muy rápida. Entonces, mi primer pregunta de esta escala me dice que es el reactivo número 1 de mi cuadernillo, en este caso de trabajo. Este cuadernillo que está obviamente en los materiales de la unidad 3, ahí es donde ustedes van a ver justo estas preguntas. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta me dice, por lo general,
dejo para el último momento, dejo para el último momento la preparación de mis reportes y trabajos escolares. Esa es la opción, más bien esa es la pregunta que corresponde a este reactivo y que el sujeto 1 me contesta como una coincidencia, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Pues la siguiente pregunta de mi cuestionario que se atribuye a esta escala es el 13. ¿Qué va a pasar con el 13? Pregunta 13. Prefiero estudiar en lugar de leer revistas, ver televisión o charlar. Esa es otra pregunta que se vincula a esta escala. No las voy a ver todas, solamente un par de ejemplos. Tercera pregunta, pregunta 25. Por lo general, dejo pasar un día o más para revisar mis apuntes tomados en clase. Siguiente pregunta. Me voy a brincar a las últimas. Pregunta 97. Mi estudio se ve perturbado con frecuencia por actividades o ruidos que provienen del exterior de mi cuarto. Última pregunta de esta escala, 109. Cuando estudio, me gusta tener a la mano los libros y el material escolar necesario para no detenerme. Esa es mi última pregunta de esta escala. ¿Por qué hago la explicación? Porque esto me lleva a que estos son los reactivos que conforman esta escala. Y que si yo me paso a otra hoja, por ejemplo, a la hoja 5, que tiene otro nombre, vamos a tener otros reactivos. Y si me paso a la escala 10, va a haber otro nombre de la escala con otros reactivos que son distintos a la escala 5 que previamente les acabo de mostrar y a la escala que también previamente les. Entonces, me voy identificando uso de ejercicio o en este tipo de ejemplo, ¿qué es lo que nosotros vamos a empezar a identificar o vamos a poder empezar a trabajar a partir de estas bases que yo ya les doy de forma construida? Si yo no se las diera de forma construida, entonces ustedes tendrían un cuestionario, calificarlo, generar sus propias bases de datos y hacer su proceso de confiabilidad. Y obviamente eso va a implicar un trabajo mucho más arduo que solamente el cálculo de la confiabilidad, que es lo que hoy vamos a hacer. No sé si hasta aquí tengamos una duda o alguna pregunta. Ok, perfecto. Bien. Ok. Ahora,